Estamos de regreso en Matinal y de inmediato le presentamos a nuestro siguiente invitado. Se trata de Gabriel del Río Doñé, representante de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Le damos la bienvenida. Muchas gracias, Caminero, muchas gracias. A propósito de los aumentos salariales, el gobierno plantea un 20%, el sector sindical entiende que es un 30%, pero los patronos están patinando y lo iban a entregar la semana pasada. Dieron la primicia aquí, Laura Peña Izquierdo dio la primicia, no vamos a la reunión. En el día de ayer se reunieron y dicen que la próxima semana entregarán su propuesta. Me gustaría que nos explique esas conversaciones que se dieron en el día de ayer, hacia dónde estaban dirigidas. Bueno, fue una conversación muy interesante. El sector empleador hizo una gran exposición sobre todos los problemas que tienen, comparándolos con otros países, los salarios, una exposición amplia, pero no fue el fondo. En una pregunta que le hicimos, bueno, pero ¿cuándo van a hacer una propuesta formal? Porque ellos hacen un recuento de todos los problemas que se están planteando, las comparaciones de los salarios, los gastos que tiene el sector empleador, en fin, una exposición teórica muy interesante, pero en el fondo no llegaron a lo que nosotros esperábamos, que era una propuesta, que haga una propuesta concreta. Nosotros le insistimos y volvimos a recalcar que nunca vamos a estar de acuerdo que sea menos del 20% de lo que ha hecho la propuesta del presidente. Nosotros lo que agradecemos a la propuesta del presidente, el presidente ha propuesto para iniciar una discusión, un diálogo, un 20%. Y cuando el presidente hace esa propuesta, la hace indudablemente con un sentido lógico de todo lo que es la inflación acumulada que ha tenido el trabajador históricamente, que es una inflación larga, que tiene que ver con el costo de la vida. Es bueno que resaltemos que ya el presidente y el ministro anterior, Luis Miguel, hizo una propuesta sumamente interesante, que es un pacto por el salario, para lograr en el tiempo alcanzar por lo menos el primer quintil, por lo menos que se pueda decir, el costo de la vida, el salario lo alcanzó, pero no logra alcanzar el costo de vida. Y eso fue rechazado por el sector empleador, porque la propuesta era que en 2, 3, 4 años pudiéramos ir avanzando para que el salario lograra alcanzar el costo de vida, pero no se logró. Es decir, que la sesión de ayer fue interesante y esperamos que el próximo lunes, que estamos convocados para las 10 de la mañana, ya tengan una propuesta concreta. Gabriel, específicamente, ¿a qué se refieren los empresarios? Usted dice que hicieron una propuesta interesante. ¿De qué hablan? ¿De los pasivos laborales? No, ellos hablan... ¿De la carga de la seguridad social? Todo, hablaron de todo. De todo. Entre ellos, la comparación de los salarios, de los aumentos que se han hecho en los países de América Latina. Llevaron una propuesta. El mayor aumento salarial que se hizo fue en Argentina, de 31 y tanto % en Argentina, pero después todos los aumentos han sido un 10, un 5, un 4, un 3, un 2. Hicieron una referencia en sentido global de los costos que tiene el sector empleador, de los distintos sectores que hay, por ejemplo, en la economía informal, en la micro y pequeña empresa, que hay 38 grupos distintos de microempresarios que se están discutiendo entre ellos, como que las propuestas que todavía no han logrado terminar su propuesta concretamente. Y, en fin, fue una propuesta, digo, interesante, porque lo que hacen es un recuento histórico de los salarios, de cómo se ha mejorado. Por ejemplo, mire una cosa, hay 17 salarios mínimos. Correcto. ¿Se ha planteado este tema? No se planteó el tema. Ese tema no se ha planteado, porque es un tema ya que tiene que ser fuera de lo que estamos discutiendo ahora. Pero no sería como
conveniente de alguna manera unificar todos estos Claro salarios que o por lo sí. menos disminuirlos significativamente? Claro, nosotros hemos estado siempre de acuerdo que hay que llegar a unas discusiones que ya no es esta discusión. ¿Y Porque cuál es la traba para que eso ocurra? bueno, voluntad política, por que nos juntemos y que comencemos a hablar con sinceridad sobre el problema de los salarios, porque tenemos los salarios no sectorizados que no lo estamos discutiendo ahora. Por ejemplo, el sector de hotelería y de turismo no se discute ahora, el sector de zona franca no se discute ahora, el sector construcción, que es donde tenemos todas esas diferencias salariales, albañiles, plomeros, constructores. ¿Por qué no se discute ahora? Eso no se discute ahora. ¿Pero por qué? Bueno, porque el sistema que tenemos son los no sectorizados. Y Los además sectorizados el vienen... sector público también. No, el sector público es que la ley, ese es otro problema. El sector público, por ejemplo, el sector público que nosotros hemos estado reclamando, tiene 6 años que no se le aumenta el salario mínimo de los trabajadores públicos. Y el salario público está en 10.000 pesos, salario público. Por ejemplo, en el sector de los trabajadores hospitalarios, por ejemplo, hospitalarios, administrativos, estamos hablando del camillero, estamos hablando de la secretaria, estamos hablando de los que limpian, los que cocinan. Ese sector no se ha incluido en los aumentos que se han hecho al sector de salud y sus salarios son de 10.000 pesos. Pero 10.000 pesos. 10.000 pesos, salario mínimo. Usted dice, pero ¿cómo es posible? No le da ni va a llegar a trabajo. Oye, pero ¿cómo es posible? Entonces uno analiza, el problema es, se lo hemos planteado al señor presidente, hay que revisar, hay que hacer un esfuerzo en su política económica, cómo vamos a resolver el problema de los públicos. Ahora no estamos trabajando los públicos, porque los públicos en la ley de los empresarios, en la ley del gobierno, digamos, la ley para el sector público, no precisa cada qué tiempo se va a hacer aumento salarial. En cambio, en la ley nuestra habla que cada 2 años, pero en el sector público no se precisa cuándo van a hacer los aumentos salariales mínimos. Hay 6 años que no se mejoran los salarios mínimos de empleados públicos. Y hablemos de las pensiones también. El presidente aumentó de 8 a 10 las pensiones. Bueno, de hecho lo del salario del sector público se quiso incluir como parte de la reforma fiscal. Así es. Bueno, estaba en la reforma fiscal, pero nosotros le decimos, presidente, usted coge mucho prestado, coja prestado para pagar, resolver los problemas de los trabajadores. Porque como la reforma fiscal no fue y estaba prevista en la reforma fiscal los aumentos salariales para los empleados públicos, pero como eso no fue... Era como un caramelito ahí. Bueno, hay que resolver de una u otra forma. Bien, pero si recompusiéramos los 17 salarios mínimos, incluso mucho de ese salario mejoraría sin hacer aumento salarial. Bueno, lo que pasa es que se cojan 2 o 3 sectores y se hagan de esos 17, qué sé yo, 5 o 6 sectores y que el salario menor suba. Bueno, aquí esperamos que en algún momento de las discusiones futuras podamos concretizar. Hay 2 aspectos importantes. Unificar los salarios y llegar en un momento dado que cada año se mejoren los salarios automáticamente, sin necesidad de ir al comité de salario. Aumentó la inflación un 5, un 3, un 4, un 2. Bueno, se mejora cada año y resolvemos el problema de ir a discutir esto que hacemos todo cada 2 años, una discusión que... Bueno, pero la última vez se acordó hacer el aumento en 2 partes. Bueno, sí, Una eso fue... parte se hizo y la otra se hizo a principio de año. Algunas empresas la hicieron de un tiro. Sí, claro, claro. Pero esa propuesta que usted dice que hizo el anterior ministro de Carlos, ¿a cuántos años estaríamos? ¿De cuántos Se años hablaba en 3 años, aproximadamente en 3 años. Se Ahora, hablaba que en 3 años... Habría que decirle entonces a la inflación que frene para poderle alcanzar. Bueno, hay un problema de inflación, indudablemente, porque la inflación crece cada día, eso no lo para nadie. Pero, ¿cómo alcanzar la inflación? Entonces, lo que se había un proyecto que se comenzó a discutir, pero que el sector empleador dijo no le interesaba esas discusiones, y como el diálogo es un diálogo de carácter tripartito, bueno, siempre defendemos que el respeto a las posiciones de los empresarios, que nos respeten nuestras posiciones, ese es el diálogo, y estamos continuamente siempre hablando que el país necesita mantener ese diálogo tripartito para asegurar la paz laboral, porque una de las preocupaciones como movimiento sindical es que mantengamos esta paz laboral, porque es la única forma de crecer como país.
La única forma de avanzar como país no es con protesta, no es con huelga permanente, no es con huelgas nacionales, como hicimos la última en el 20. Desde ahí no hemos hecho una huelga nacional. ¿Qué hemos logrado? Diálogo, concertar. Y por eso decimos, lo que aprobamos, por ejemplo, en el Congreso Nacional, el Código de Trabajo, fue un código nuevo, que logramos algunas reformas. Apruébenlo para salir, porque eso fue un acuerdo del diálogo. ¿En qué medida estas discusiones del código están considerando plenamente la realidad del mercado laboral? Porque esto cambió. Cambió totalmente. Hay claro. gente que se gana su vida desde su casa, de sentado, Así es. va de vez en cuando, va el fin de semana, no va, no vuelve. ¿En qué medida estamos considerando en ese código la realidad del mundo de hoy? En el código se trató el tema del trabajo por los medios y está establecido algunas normas para defender a ese trabajador que desde su casa hace el trabajo y que se considere como un trabajador y no como algo fuera que no tiene derecho a nada. Y el código prevé, en el nuevo código prevé ese aspecto para darle a ese trabajador que desde su casa hace ese trabajo informal, digamos, que se considere como un trabajador y que haya algunas posibilidades de pagarle seguridad social, de pagarle electricidad extra, de pagar algunos aspectos fundamentales para que el trabajador que desde su casa por los medios pueda avanzar, pero que se considere como un trabajador con cierto derecho y no como un trabajador que no tiene ningún derecho, porque hoy día ese trabajador que está desde su casa laborando cuántas horas no tiene ningún derecho y no se considera como un empleado en sentido general. Hay algunas empresas que sí, yo conozco el Banco de Reservas, por ejemplo, hay algunos trabajadores que desde su casa trabajan, pero se consideran como un trabajador del Banco de Reserva con todo su derecho desde su casa. Si son trabajadores de empresas, Sí. están registrados en todo Sí, ese están tema. registrados. Pero hay gente que se gana la vida y no tiene un patrón. Nada, no tiene patrón. Y lo que estamos hablando es que ese trabajador, que siempre va a haber un trabajador que depende de, porque cuando usted está en su casa, recibe órdenes hacia dónde usted va, qué usted va a hacer, cuál es el trabajo, y hay una dependencia. Y entonces en ese sentido, esa dependencia hay que reconocerla. Entonces, el lunes pudiéramos tener la posibilidad de... Bueno, esperamos que sí, de pero tener siempre sobre la mesa la decimos, propuesta pero del decimos siempre que no sea menor del 20%, que no venga porque ellos hablan de la inflación, Que no si sea la menos del inflación subió. 20. Pero históricamente el sector empresarial nunca ha presentado, creo que más de un 10. Bueno, esperamos 5 o un 10%. siempre, porque ellos agarran de la inflación, pero no de la inflación acumulada, sino de la inflación actual. Y ellos hablan de la inflación cuando subió un 4%, entonces vamos a subir un 4%. Porque vamos a ver, don Gabriel, esto siempre va así. El sector sindical pide un 30, el sector empresarial pide un 10 y el gobierno queda en algún lugar del medio. ¿Ustedes creen que puede haber una propuesta distinta de lo que históricamente se ha presentado? No es fácil, verdaderamente no es fácil. Por lo menos nosotros siempre insistimos que no sea menos del 20. Y en esa, Esa es la insistencia, que no sea menos del 20 para defender la propuesta del presidente. El presidente ha planteado un 20, Por eso. pero en las negociaciones siempre la propuesta inicial es para, como decía el cubano, para conversar. Pero siempre, nosotros pensamos un 30 para acercarnos al costo de vida, Ya. pero sabemos que eso no se va a lograr, el 30%. Lo que nosotros sí queremos asegurar es que el 20, por lo menos el 20 se aplique. Don Gabriel, lo que tiene que ver con la reforma laboral, que está todavía en el Congreso, precisamente ayer el presidente del Senado decía que era una de las prioridades del gobierno aprobar esa reforma laboral. Laura Peña Izquierdo decía aquí en la entrevista que Copardoma ha hecho una serie de propuestas de cómo se pudiera estar tratando de manejar el tema de la cesantía, que sigue siendo el punto de disenso principal. ¿Están ustedes al tanto de esas propuestas? ¿Estarían de acuerdo con alguna de ellas? Bueno, nosotros lo que hemos mantenido una posición firme es que se mantenga la cesantía tal como está y que se apruebe lo que acordamos en el diálogo tripartito. Si el diálogo tripartito sirve para algo y llegamos a un acuerdo, que se aplique, que el Congreso se comprometa a aprobar lo que acordamos. Porque ¿para qué dialogamos? ¿Para qué llegamos a acuerdo? No es para que se apruebe lo que llegamos a acuerdo. Nosotros cedimos muchísimas en cosas. las reuniones de ayer, en la reunión que se hizo ayer, se tocó ese tema de, mire, nosotros vamos a aprobar
es un aumento de salario a cambio de que ustedes permitan conocer una reducción de la cesantía. No, ese tema no se trató, ellos no lo plantearon, pero yo no dudo que, como lo han planteado en el Congreso, el próximo lunes lleven esa propuesta. No tengo duda de que puedan llevarla, porque ellos ya en varias ocasiones lo han propuesto públicamente, han dicho que vamos a aumentar los salarios, pero vamos a reducir la cesantía, en la propuesta que ellos tienen, ustedes conocen de la reducción de la cesantía. El sector sindical, y en eso a veces se suma el gobierno y los sindicalistas se ponen contentos, se han mantenido firmes, que no se quite la cesantía. Pero la cesantía es un derecho circunstancial. Se cumple si te voto, si claro, tú si te votan, así es. ¿Por qué no se discute mantener la cesantía como un derecho real de todo el que trabaja? Y se le permite al empresario hacer la reserva de ese pasivo laboral para pagar la renta, porque ahí está el problema. Claro, así es. El Estado tiene, entonces ahí entra el Estado. El Estado tiene que reconocerle a la empresa que la empresa hace una reserva. Y a todas las personas que trabajen en esa empresa, el día que se van o renuncien o tú lo votas, hay que darle sus prestaciones laborales. Sí, correcto, eso sería una buena idea. Pero esa no es la realidad de la cesantía. No, no es la realidad. Ustedes se mantienen firmes en esa posición. No. Parecería que están defendiendo a los trabajadores, pero en realidad no están defendiendo nada. De hecho, lo que estamos diciendo es que ante estas situaciones que se discutieron ahora, que la cesantía no tiene que ver nada con el salario en cuanto, porque tú lo has dicho claro, tú tienes cesantía si te votan sin causa justificada. Si a ti no te votan nunca de la empresa, tú no tienes que darle cesantía a nadie. Y al final tú das la pensión, que es lo que le corresponde, y no tienes que dar cesantía. Entonces, no vota el trabajador por causa injustificada. Si hay una causa justificada, claro, entonces el código establece unas normas de causa justificada, te despiden sin cesantía, te despiden. Pero en el caso de lo que discutimos actualmente, bueno, usted forma un sindicato, el patrón no quiere el sindicato, te despide a los trabajadores, entonces tiene que darle cesantía. Entonces prefiere darle la cesantía antes que formar el sindicato. Pero vamos a hacerlo más fácil. Todo el que trabaja tiene una cesantía, el día que se va. Pero eso sería importante, pero fíjate que en eso se ha hablado. Pero para eso, yo tengo que hacer una reserva. Porque O sea, crear un fíjese fondo. una cosa. Un fondo, exactamente. Si usted aplica la cesantía a las empresas, la mayoría de las empresas quebrarían. Claro que sí. Eso no hay duda, eso es un problema que tenemos claro. Ahora, hay la idea que se discutió en una ocasión de crear un fondo de cesantía. Nosotros como confederación dijimos sí, no estamos en contra del fondo de cesantía. Con tal de que se le pague la cesantía, no importa la forma, lo importante es que se le pague la cesantía al trabajador. Y hay muchas empresas que en su programa anual, incluye la cesantía como un costo y lo tienen establecido. Y hay algunos que por pacto colectivo, por ejemplo, la empresa, 3 trabajadores al año que quieran ir de la empresa le dan su cesantía sin problema a través de los pactos colectivos que hemos discutido en algunas empresas. Por ejemplo, en el sector hotelero hemos discutido, el año pasado discutimos 22 pactos colectivos. Sí, 22 pactos colectivos. Pero el sistema de renta no te permite. Bueno, por eso hay que estructurar la ley, eso hay que reformar toda la ley. Pero es una idea que nosotros estamos de acuerdo totalmente. Porque si eso se reforma, ya pensando que le van a dar al trabajador su cesantía, porque ese es el punto para nosotros, que reciba su cesantía. Lo que quiero ir es a lo siguiente. Ustedes se mantienen firmes en que se mantenga, que no se quite. Ahora. Y el Estado dice, yo apoyo a los trabajadores, pero el Estado no está apoyando nada de ningún trabajador. No, claro, porque no tiene... El Estado lo que tiene que decir, yo admito que en el sistema de renta se preserve la cesantía de los trabajadores. Correcto, estamos de y acuerdo. Se convierte en una ley. Ahí hay un aporte del Estado importante. Derecho consagrado de todo el que trabaja. Así usted es. se va o porque lo voten o porque usted decide renunciar. Tiene su cesantía. Eso sería ideal. Y nosotros estamos de acuerdo en eso, pero eso ya no es función política del Estado, que tiene que tratar la parte. ¿Qué está viendo en el Congreso de parte de los congresistas, de los legisladores en general? ¿Hay algún intento de servir de mediadores de esta discusión entre el sector sindical y el... Bueno, hasta ahora no. El presidente de la comisión, el senador que está responsabilizado de eso, dijo con mucha claridad que él va a mantener lo que está.
esperemos que así sea. Y que eso se resuelva ahora en esta legislación que comienza ahora, y que resolvamos esto. Ahora, lo que tú propones, Percho, es una idea ideal, formidable. Ahora eso tiene que ser una idea política del Estado, que tome la iniciativa en ese sentido para cambiar y modificar todo el aspecto legal. Pero ustedes no la proponen. Bueno, nosotros estamos de acuerdo en principio, nosotros no Pero no es que estén de acuerdo quedamos que la una vez que proponen y la íbamos a tener peleen. una conversación contigo, los tres sectores, para los tres ideales, para conversar todas esas ideas que tú tienes de cambio importante, que tú una vez me expusiste, y quedamos que vamos a juntarnos porque hay cosas que hay que cambiar, indudablemente que hay que mejorar y que hay que cambiar. Porque no ha cambiado. Hay que cambiar. Entonces tú No podemos continuar en el mismo proceso porque en definitiva vamos a pasar años sobre años, y a nosotros como movimiento sindical, ¿qué es lo que nos interesa? Que se dé la cesantía. Eso es lo que nos interesa, y al trabajador ¿qué es lo que le interesa? Su cesantía. Eso es lo que le interesa al trabajador. Fíjate que tenemos grandes problemas, que el trabajador, muchos trabajadores cuando tienen 2 o 3 años, ya lo que quieren es que dice, pues quieren su cesantía, porque la situación económica del trabajador es cada día más difícil, más complicada. ¿Por qué? Porque el costo de la vida está cada día más elevado y los ingresos del trabajador cada día están más reducidos. ¿Se ha hecho algún cálculo de la carrera del salario detrás de la inflación? Por ejemplo, No. ¿cuántos años y qué porcentaje tendríamos que conseguir aumentar en los salarios mínimos para llegar al primer quintil? ¿Cuánto es el primer quintil? Laura, ¿tú que llevas esa cuenta? No recuerdo. ¿Tú no llevas esa Como cuenta? 40.000 pesos, ¿no? ¿La? La canasta básica. No, está en 34.000 y tantos pesos. 34.000. 34.000 y tantos. Y los salarios, por ejemplo, de esos 17 salarios, ¿usted se De acuerda? 24, 25, 24 y tanto, el mayor. El mayor es 24. 24 y tanto. Casi 25.000. ¿Y el menor? ¿Recuerda cuál es? El mayor. No, El menor. Al menor son 16, 24.000. de zona franca, 16. de zona O sea que franca y El hotelería. rango es entre 16 y 24. 16. Es decir, que hay que decir que para En el sector privado. En el sector privado, estamos hablando, y sin tener en cuenta la muchacha que trabaja en la casa de familia, que está de 10.000 pesos, el salario aprobado, que es el salario mínimo. el de que 16 tenemos, de 10. hay que más que duplicarlo Así es. para poder llegar. Sí. Porque 16 por 2 serían 32 y es 34, así que todavía quedan 2 que hay que agregarlo. Por eso decimos que es un proceso, que no se puede ir, porque no sé qué impacto daría en la economía. Una pregunta, ¿no? Pero es un proceso. regularmente cuando se hace esa discusión tripartita, hemos visto en algunas oportunidades, en otros gobiernos, que se han puesto de acuerdo los empresarios con el gobierno y aprueban en el comité de salario un aumento salarial con un tope, o se pone de acuerdo el Estado con los empresarios y dispone eso. ¿Ustedes creen que esta oportunidad el gobierno pudiera presentar un acuerdo de más de un 20%, porque fue el que ha hecho la propuesta? Sé que la discusión sea más de un 20% o a partir de un 20%, de llegar a un acuerdo con los sindicatos para un aumento de un 20%. Eso que tú dices se ha hecho en dados vías. Sí, lo ha hecho Balaguer, El trabajador se ha puesto de acuerdo con el Estado y ha impuesto un salario, o viceversa. Sí. El empleador se ha puesto de acuerdo con el gobierno y ha impuesto. Bueno, nosotros esperamos... Nunca el sector laboral con el empresarial se ha puesto de Sí, acuerdo. no. ¿Qué es lo que ustedes esperan? Nosotros lo que esperamos es que el sector empleador entienda que realmente el trabajador necesita mejorar sus condiciones de vida, que necesita el trabajador mejorar. No digamos ahora resolver el problema inflacionario global, ni estamos hablando de lo que es la inflación acumulada, que ha sido terrible para el trabajador, año tras año se va acumulando. No, estamos hablando de que entiende el empleador de que es necesario, es importante que podamos mejorar las condiciones de vida del trabajador. Y el salario es una forma de ayudar, una forma. Claro que no estamos pidiendo algo extraordinario, porque lo que tú calculas, un 20%, por ejemplo, ¿qué es lo que te va a llegar? Casi a 30.000 pesos, 29.000 y tantos pesos, el mayor. Existe la amenaza de cancelación a desempleados si se le impone un salario que los empresarios entienden que eso... Bueno, más que cancelación puede venir un quiebre. Siempre es una preocupación
hay empresas que quizás no lo resistan, porque indudablemente hay un problema que tenemos que admitir, que la micro y la pequeña empresa que están registradas tienen muchos problemas económicos y muchos problemas de administración. A veces no tienen el fondo, no acumulan un fondo de cesantía. Las grandes empresas no tienen mayores problemas porque en su presupuesto anual incluyen un capítulo para cesantía, no tienen problema, las grandes empresas, pero las pequeñas empresas y medianas empresas sabemos que tienen muchos problemas y muchas dificultades porque no producen lo suficiente o porque no en su administración no guardan el dinero o no tienen un dinero y muchas veces tienen muchos problemas. Eso lo admitimos y sabemos que eso es una realidad que se da, pero ¿qué va a suceder? Lo que siempre sucede, aumentan los salarios y te aumentan los precios. Eso es una tremenda realidad que tenemos nosotros en nuestro país. No hay forma de controlar ese fenómeno, porque las empresas lo que hacen automáticamente calculan cuánto dejan, no es que van a dejar de ganar, es cuánto no queremos perder. Y entonces te aumentan los salarios, calculan los costos, inmediatamente te aumentan los productos y seguimos en la misma situación, porque ahí viene la inflación acumulada año tras año que el trabajo no alcanza. Es una tremenda realidad que tenemos. Y otras empresas te despiden a algunos trabajadores. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Despedimos a Gabriel siempre. del Río Doñé, presidente de la Confederación Autónoma Sindical Clasista. Y con esta entrevista también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana.